Bueno, queremos darles de nuevo la bienvenida al aula de Fundación Telefónica, ¿sí? Nuestra intención es hacer la segunda instancia en esto que le dimos a llamar Educar para Todos, pistas para abordar las dificultades de aprendizaje. Como les comentaba, hoy nos va a estar acompañando Carola Ruiz, ¿sí? Que ella es magíster y trabaja específicamente en el área de educación en la Universidad Católica, y que, bueno, para nosotros es un gusto recibirla nuevamente acá en Fundación, y con tanta convocatoria para hacer un viernes a la tarde, y los que dicen que los docentes son medio perezosos, que vean esta sala, ¿sí? Recordarles que está disponible el curso virtual sobre dificultades de aprendizaje, que le hemos estado enviando por correo para aquellos que se iban a anotar y tal, ¿sí? Así que no duden en enviarnos un correo si le falta alguna información, ¿de acuerdo? Y recuerden que la constancia la enviamos después por mail también, ¿sí? Bueno, sin más vueltas, la bienvenida a Carola y los dejamos con ella. Gracias, Gastón. ¿Se escucha ahí? Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir un viernes, es verdad. A veces se hace complicado después de terminar una semana de trabajo poder dedicarle unas horas a este tipo de actividades, pero entonces muy contentos además con la convocatoria. Mi nombre es Carola Ruiz, como decía recién Gastón. Yo soy psicopedagoga de formación de grado. Soy psicopedagoga clínica también, trabajo con niños con dificultades de aprendizaje y trabajo como profesora permanente del Departamento de Neurocognición en la Universidad Católica. Dentro de mis líneas de interés está principalmente el aprendizaje de la matemática y las dificultades de aprendizaje en matemática, pero en un contexto más amplio de las dificultades de aprendizaje en general, que es también con lo que más trabajo en la clínica, digamos, ¿sí? Para tener un poco una idea de qué tipo de formación y qué experiencia tienen ustedes, capaz que pueden ir levantando la mano maestras y maestros de primaria, de educación inicial, de secundaria. ¿Hacen todo? ¿Qué pasa? Educadores en ámbitos de educación no formal. Bien. Técnicos o estudiantes en formación de psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, psicomotricidad, etcétera. Bastantes, más de los que me esperaba. Etcétera, porque seguro que me estoy olvidando de algo y no me doy cuenta de qué. ¿De qué me olvidé? De acompañante terapéutico, perdón. Y seguro que hay otros más que también me olvidé, ¿sí? Bueno, un poco la idea del... ¿Cómo? Maestra de primera infancia, bien. La idea un poco de la actividad de hoy es hablar de qué son las dificultades específicas de aprendizaje, o sea, qué estamos hablando cuando hablamos de una dificultad específica de aprendizaje, y también, como para entenderlo mejor, de qué no estamos hablando cuando hablamos de una dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? Porque muchas veces suena raro decirlo y a veces suena feo, es una dificultad específica de aprendizaje porque no es un montón de otras cosas que podría llegar a ser, ¿sí? Una vez un padre, no hace mucho, me dice, bueno, pero entonces me lo estás diciendo por descarte. Bueno, no tan así, no tan livianamente, pero en parte sí, hay un gran proceso de descarte de todas las razones posibles por las cuales a un niño puede costarle aprender algo en particular. Y en todas las razones posibles tenemos que descartar algunas para asegurarnos de que de hecho sea una dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Bien, vamos a empezar con una idea de mito o realidad, o una actividad bien rápida de mito o realidad, porque de educación muchas veces hablamos todos, ¿sí? Opinamos todos, sabiendo o no sabiendo, ahí está en el tapete permanentemente, en las redes sociales, en las noticias, y entonces funcionamos muchas veces con creencias que estamos seguros de que son así, y muchas veces son falsas creencias o mitos respecto de
muchas cosas en general, pero las dificultades de aprendizaje se da muchas veces de que hay mucha gente que viene con preconceptos o ideas que no son reales y están convencidos de eso, y entonces es más difícil poder comprender realmente qué es una dificultad específica de aprendizaje y qué le pasa al niño que tiene una dificultad específica de aprendizaje. Entonces, bueno, lo primero que plantea dice, bueno, las dificultades de aprendizaje no tienen cura. ¿Mito o realidad? ¿Qué dicen? ¿Quién? ¿Realidad? ¿Quién? Levantando la mano, ¿quién dice que es realidad? Como la compañera. Tenés poco apoyo. ¿Quién dice que es mito? La mayoría se abstiene. Voto en blanco la mayoría. Bien, es realidad. Las dificultades de aprendizaje no tienen cura, ¿sí? Un niño que tiene una dificultad de aprendizaje no deja de tenerla. Genera estrategias, compensa, mejora, pero no deja de tener esa dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Cuando estamos hablando de dificultades específicas de aprendizaje, no cuando son circunstanciales. Ahí sí puede ser que deje de tenerla, pero si hablamos de una dificultad específica, esa persona que de niño tuvo una dificultad específica la va a seguir teniendo de grande. Cuánto se note o no se note dependerá mucho de las estrategias que haya podido generar en ese tiempo. La segunda dice, las dificultades de aprendizaje ocurren en más del 10% de los niños. Específicas, ¿no? Mito, realidad. Mito, dicen acá adelante. Mito. En más del 10%, dice. O sea, 11% o más. En realidad es un mito, ¿sí? Todos los estudios de prevalencia, que justamente es esto, qué tanto aparece una determinada condición en una población, dan que cualquier dificultad específica de aprendizaje por sí misma da por debajo del 10%, ¿sí? Hay diferencias en los porcentajes que se dan en distintos estudios, en distintos países. Algunos plantean que puede ser hasta un 3%, otros plantean un 7%, 8%, pero en general no se va por encima del 10%. Si nosotros consideráramos en conjunto todas las razones por las cuales a un niño le puede costar aprender, vamos a llegar a más del 10%. Pero si nosotros queremos separar lo que es una dificultad específica de aprendizaje que lo que pueden ser cualquier otra razón, no vamos a tener más del 10%. Entonces, esa idea de que en una clase de 40 niños puede haber 10 que tengan dislexia, es una idea que la investigación no sostiene, que los estudios de prevalencia no logran sostener. Un cuarto de un grupo no puede tener dislexia, ¿sí? ¿Puede que le cueste aprender? Sí. ¿Puede que haya un montón de factores afectando su aprendizaje? Sí, por supuesto. Pero no puede tener una dificultad específica de aprendizaje. Es como que en la repartija aleatoria, justo en una clase, quedaron todos juntos. Y eso es muy poco probable que suceda, ¿sí? Deberíamos tener, y como mucho, 1 cada 10. Muy como mucho, ¿sí? Porque no supera el 10%. Entonces, en realidad, debería ser bastante menos que un cuarto de una clase. Las personas con dificultades de aprendizaje no pueden realizar estudios terciarios. ¿Mito o realidad? Ay, me encantó. Mito, totalmente mito, ¿sí? Tenemos un montón de profesionales universitarios que tienen dificultades de aprendizaje, que han tenido dificultades de aprendizaje, otros personas adultas que trabajan y son muy exitosas, capaz que no fueron profesionales universitarios porque decidieron no serlo, pero que en realidad tienen vidas laborales exitosas y logran hacerlo. Va a depender mucho, sin duda, de las estrategias que puedan ir generando a lo largo de su escolarización para llegar a un punto de una educación terciaria y que ésta sea de manera exitosa, ¿sí? Pero existen casos múltiples de éxito en los estudios terciarios de personas con dificultades de aprendizaje. Los niños o adolescentes con dificultades de aprendizaje son menos inteligentes que sus compañeros. Mito, muy bien. No son menos inteligentes, ¿sí? Y justo como vamos a ver dentro de un rato, una de las características que tenemos que asegurarnos antes de decir que un niño tiene una dificultad específica de aprendizaje es que tenga una inteligencia promedio. Entonces, porque si no tiene una inteligencia promedio, ya podemos estar hablando de otras cosas, de otras causas para que le cueste aprender, pero no de una dificultad específica de aprendizaje. Entonces, en general, estamos tomando
un cierto valor mínimo de inteligencia para poder asegurarnos de que esa no es la explicación de la dificultad que está teniendo en su desempeño escolar. Las dificultades de aprendizaje son igual de comunes en varones que en niñas. ¿Mito o realidad? Los que dicen que es mito, ¿sea más en varones o en niñas? Es realidad. Las dificultades específicas de aprendizaje son igual de comunes, o no hay una diferencia importante, entre niños y niñas. Sí hay diferencias en otro tipo de trastornos. En el trastorno del lenguaje, específico del lenguaje, hay diferencias, los niños suelen tener más. En los trastornos por déficit atencional, con y sin hiperactividad, suele haber diferencias, y en otros trastornos también. Pero particularmente en las dificultades específicas de aprendizaje es bastante más democrático y es más o menos 50-50 para cada género. Los niños con dificultades de aprendizaje son perezosos. ¿Mito o realidad? Mito, ¿sí? A ver, puede haber un niño con una dificultad de aprendizaje que sea perezoso, pero no por tener dificultades de aprendizaje son perezosos. Y si realmente nos ponemos a pensar la cantidad de esfuerzo que tienen que hacer para lograr lo mínimo que hacen sus compañeros, claramente no podrían sostener la escolarización si fuesen realmente perezosos, ¿sí? Porque todo lo que al compañero de al lado le cuesta, le lleva 10 minutos y un poquito de esfuerzo, a él le lleva 25 y un montón de esfuerzo. Entonces, no tienen el lujo de ser perezosos, porque si lo fueran, quedarían mucho más atrás de lo que habitualmente pueden llegar a quedar por la propia dificultad. Las dificultades de aprendizaje tienen un componente genético. ¿Mito o realidad? Mayoría de realidad. Esta siempre divide las aguas. Bien, realidad, ¿sí? Tiene sin duda un componente genético que ya está más que comprobado que existe. No está claro para nada aún cuáles son los genes relacionados con las dificultades específicas de aprendizaje. Hay un montón de investigación en las últimas décadas en esa línea, pero no hay aún una idea clara que a nosotros nos permita decir es este gen el que explica. Hay un conjunto de genes que se vienen estudiando, pero sí vemos que es mucho más probable que si una persona tiene una dificultad específica de aprendizaje, sus hijos puedan tener una dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Y dado un niño con dificultad específica de aprendizaje, es bastante más probable que alguno de sus hermanos tenga una dificultad específica de aprendizaje que si el hermano mayor, digamos, no tuviese la dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Entonces vemos un componente genético importante que puede o no puede suceder. No asegura, no todo padre con dificultad específica de aprendizaje va a tener hijos con dificultades específicas de aprendizaje, pero sí la probabilidad de esos niños de tener una dificultad específica es bastante mayor que la de un niño cuyos padres o tíos o hermanos no tienen ninguna dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Lo que está pasando ahora, cada vez menos, pero sí lo que pasa es que muchas veces esos padres, quienes son padres hoy, no necesariamente recibieron un diagnóstico de dificultad específica de aprendizaje en su momento. Entonces, si uno va y pregunta, en realidad dicen que no, porque no saben. Pero cuando uno indaga más en, bueno, ¿y cómo fue su escolarización? ¿Cómo aprendió a leer? ¿Qué le costaba? ¿Qué le gustaba? Y ahí van apareciendo todas las señales de que en realidad hubo una dificultad específica, pero que en su momento no se detectó, no se trabajó y esa persona siguió adelante, ¿sí? A veces relatando esa historia como que realmente le costó aprender y otras veces como algo circunstancial del momento y que luego pudo sobrepasarse sin ningún problema. Cada vez menos pasa eso. Contra los padres son más jóvenes, digamos, es más probable que hayan recibido un diagnóstico que los que eran padres y traían niños a consulta hace 10 años o hace 15 años. Entonces, hay mucha más información por parte de las familias de lo que ellos mismos presentaron o algún familiar que lo que había capaz que hace unos años, ¿sí? Vamos a ver ahora que es un videíto súper conocido, se llama El caso de Lorenzo, que muestra un poco, de manera capaz que un poco fuerte o demasiado visible, bueno, cómo se puede llegar a sentir un niño con dificultades de aprendizaje. No quiere decir que todos los niños lo vivan así, ¿no? Pero es una manera también de ponerse en el lugar de un otro que está tratando de aprender y que hay algo que evita que logre ese aprendizaje mientras ve que todos los de al lado lo pueden lograr.
El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Bien, si bien es un poco fatalista además el video en algunas cosas, en otras representa mucho de lo que puede llegar a sentir un niño y de lo importante que puede ser también un otro que entienda
eso, ¿sí? Y por lo menos desde mi perspectiva en la clínica lo veo bastante, más que nada relatado por los padres y no tanto por los niños. Pero cuando tenía esa maestra en tercero de escuela, ella sí supo cómo hacer que él pudiera darse cuenta de tal cosa. O cuando ese profesor de matemática, él sí supo y ahí logró, ¿no? Entonces aparecen esas figuras que ojalá aparecieran en todos los años y siempre, no siempre es el caso, pero sí aparecen algunos docentes en algunos momentos que terminan siendo, cambian totalmente la realidad, terminan siendo, es un momento puntual, capaz que fue un comentario, una estrategia, una actividad, una reunión de padres, lo que fuese, pero son cosas mínimas que realmente hacen una diferencia. Que a veces los niños, por lo menos no lo pueden poner en palabras necesariamente, no se dan cuenta, pero sí los padres se dan cuenta y muchas veces traen esa información cuando uno les pregunta, ¿y cómo les fue en la escolarización? ¿Qué han dicho las maestras hasta ahora? Bueno, en primero, en segundo tal cosa, pero la maestra de tercero tal otra. O cuando empezó primero el liceo, el profesor de idioma español hizo esto y entonces cambió, ¿no? Y creo que eso también lo podemos hacer en la medida en que sabemos un poco de con qué situación nos estamos enfrentando, ¿sí? Cuáles son las características de ese niño o adolescente en particular y también cuáles son las características de aquella dificultad que ese niño o adolescente tiene y cómo, en conclusión, puedo tratar de ayudarlo para que saque lo mejor de sí. Al principio decíamos que un niño puede tener muchas razones por las cuales le puede estar yendo mal en un aprendizaje formal, que son los aprendizajes de la escuela, ¿sí? Hay muchas de las razones que son factores internos al niño y hay muchas de otras razones que pueden ser factores externos al niño, ¿sí? Que no dependen de él y que en realidad terminan perjudicando su posibilidad de aprendizaje. De los factores más comunes, hay muchos más que pueden llegar a suceder, pero de los factores más comunes internos tenemos las dificultades específicas de aprendizaje, como el centro de esta charla, necesidades básicas insatisfechas que si bien tienen un componente externo, claramente terminan teniendo un componente interno, ¿sí? Porque es la sensación de hambre, la sensación de frío, la falta de hace que también ese niño no pueda poner todos sus recursos cognitivos a lo que está sucediendo en el salón de clase, porque tenga otras preocupaciones, otros pensamientos que responden a un contexto externo que son las necesidades básicas insatisfechas. Trastornos emocionales o conductuales, que no son dificultades específicas de aprendizaje en sí mismas, pero que terminan teniendo un impacto bastante claro en general en las posibilidades que tiene ese niño de aprender en un contexto de aula cuando presenta alguno de estos tipos de trastornos. Hándicaps sensoriales, niños que ven mal, niños que escuchan mal, que muchas veces demoramos mucho tiempo en darnos cuenta de que ven o escuchan mal y entonces en ese periodo de tiempo ese niño no llegaba a ver lo que decía el pizarrón o ese niño no llegaba a escuchar del todo y muchas veces pasan desapercibidos, encuentran estrategias que van por otro lado y nadie se da cuenta por un buen tiempo de que esos niños no están viendo, ¿sí? Yo siempre digo, me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela vino en un momento un oftalmólogo y nos hizo a todos el cartelito con las letras, ¿no? Y empezábamos desde contra la pared tratando de mirar. Yo en ese momento ya tenía lentes, o sea que lo mío era secundario, pero pasamos todos. Y una muy amiga mía, que tiene un apellido muy parecido al mío, pasó antes que yo. Y ella miraba las letras, nada. La acercaban un poco, nada. La acercaban un poco, nada. Terminó, no les miento, a esta distancia, ¿sí? Y estábamos en segundo de escuela. Y teníamos escolarización desde educación inicial. Entonces, en realidad, habían pasado un montón de años en los cuales ella no veía nada de lo que estaba pasando en el pizarrón. Y nadie se había dado cuenta. La familia no se había dado cuenta, los docentes no se habían dado cuenta, nosotros los compañeros claramente no nos habíamos dado cuenta y le iba más o menos bien, entonces tampoco preocupaba demasiado. Entonces pueden pasar desapercibidos ese tipo de casos y situaciones en las cuales termina afectando el aprendizaje, pero una vez que logramos corregir el problema sensorial, ya podemos retomar el aprendizaje y rápidamente se suele revertir. Y después lo que son los trastornos del neurodesarrollo.
En este caso, las dificultades específicas del aprendizaje son uno de los tipos de trastornos del neurodesarrollo, pero no son el único. Están también adentro de esos trastornos el déficit atencional con o sin hiperactividad, que suele generar dificultades para aprender o bajos desempeños. Están también los trastornos del espectro autista, los trastornos de la comunicación, más conocidos como trastornos específicos del lenguaje, la discapacidad intelectual, los trastornos motores, también conocidos como dispraxias. Todos esos tipos de trastornos, que son en general de comienzo en la infancia, pueden afectar el aprendizaje, muchas veces con mayor severidad que una dificultad específica de aprendizaje, pero a veces el foco está puesto en otro lado, ¿sí? Entonces, el niño con hiperactividad, el foco muchas veces no está puesto en a ver si aprende, está puesto en cómo hacemos para que no esté colgado de la lámpara todo el día. Entonces, a veces perdemos también esas perspectivas de esas razones por las cuales les puede costar aprender a los niños. Pero si son esos casos, si eso lo explica, entonces no son dificultades específicas de aprendizaje, porque tengo otra causa que me explica el bajo desempeño, ¿sí? Y factores externos pueden ser desventaja económica, desventaja cultural. Para quienes vinieron a la charla anterior de dislexia, Daniel Cuadro muchas veces habla de la dislexia cultural, no sé si lo hizo particularmente la charla pasada, y no es una dislexia en sí, es lo que yo les planteaba al principio. Si yo tengo en mi clase un 25, un 30% de niños que dan bajo en lectura, ¿pueden ser todos por dificultades específicas de aprendizaje? No. Hay otras cosas. Y lamentablemente en nuestro país hay muchos contextos socioeconómicos en los cuales tenemos esos porcentajes que claramente no se explican por dificultades específicas de aprendizaje, pero se explican por un montón de factores externos al niño que pueden ser falta de estimulación, a veces necesidades básicas insatisfechas, desventajas culturales, niños a los que no se les leía, a los que muchas veces tampoco se les hablaba demasiado, ¿sí? Más que lo mínimo funcional, entonces tampoco tienen un buen desarrollo del lenguaje oral, y si no tienen un buen desarrollo del lenguaje oral, la probabilidad de que tengan un buen desarrollo del lenguaje escrita es realmente mínima, y así vamos como en una cadena de dominó que nunca termina y cada uno de las fichitas tira a la siguiente y afecta a la siguiente. Pero en todos estos casos, en realidad, no es una dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Lo mismo los niños con ausentismo escolar. Si el niño no va lo suficiente a la escuela, y sí, va un día, falta 5, va otro día, falta 5, está todo agarrado con pinzas. Si no desarrolla aprendizajes, no consolida aprendizajes, porque no tiene la oportunidad de hacerlo, ¿sí? A no ser que justo tenga un contexto en el cual el niño falta por una razón sumamente justificada, de enfermedad, y hay una familia atrás que apoya esa falta y estimula igual mientras el niño falta y siguen trabajando. Pero eso no pasa siempre, ¿sí? Y muchas veces no pasa. Entonces, cuando hay muchas faltas a la escuela, tampoco hay oportunidad de desarrollar las habilidades con la cantidad de práctica que se necesita para poder consolidar los aprendizajes. Y mala instrucción es otro factor que puede haber. Si en realidad el niño no recibió una buena instrucción, y no es culpa de él, no es una dificultad específica de aprendizaje. Nadie le explicó por qué las cosas se hacían de una manera u otra o por qué funcionaba así la matemática, la lectura o lo que fuese, ¿sí? Entonces, en el área de lectura a nosotros no nos pasa mucho eso. Realmente hay un método que es ampliamente utilizado para enseñar a leer, es el método que la investigación demuestra que es el adecuado y es el que en general usamos en Uruguay, que es cada letra tiene un sonido, que pasa cuando junto los sonidos, cómo suena, y si junto otra sílaba más, cómo suena, y ahí los niños van aprendiendo a leer y lo hacen bastante bien. En otros idiomas sí hay más diversidad de métodos, hay más dificultades para decidir cuál método es el correcto y hay un historial de enseñanzas con métodos que no eran las adecuadas y que perjudican el desempeño a fin de cuentas de esos niños. Niños que podrían haber aprendido bien, pero que en realidad con un método que no era el adecuado no aprendieron como correspondía, ¿sí? Entonces todas esas cosas pueden pasar. Y un poco el trabajo que tenemos los psicopedagogos cuando hacemos evaluaciones y determinamos un caso de dificultad específica de aprendizaje es asegurarnos que todas estas cosas no están, ¿sí? O que si hay alguna de estas que está, igual no me explica el bajo desempeño que puede estar teniendo, ¿sí? Porque obviamente que los niños con dificultades específicas de aprendizaje no son perfectos en todas las otras áreas. Tenemos niños con dificultades específicas de aprendizaje que usan lentes.
Y perfectamente eso puede suceder. Lo único que yo me tengo que asegurar es que ese niño ve, que ve lo suficientemente bien como para distinguir una letra de la otra, ¿sí? No es que tengo que anular que exista cualquiera de estas opciones, sino es que ninguna de estas me puede explicar por qué a este niño le está yendo mal y por qué no logra aprender lo que nosotros esperamos que él aprenda, dado el grado en el que está o la edad que tiene. Si tienen preguntas o lo que sea, me interrumpen. Igual al final vamos a dejar un rato para preguntas, pero cualquier cosa, interrumpan. Bien. ¿Qué es entonces una dificultad específica de aprendizaje? Hay varias definiciones, si bien esta es bastante vieja, los libros más nuevos siguen retomando esta definición como de las definiciones que más consenso ha generado a nivel internacional y por eso la seguimos manteniendo. En su momento, en el 98, se planteaba que las dificultades de aprendizaje hacían referencia a un grupo heterogéneo de trastornos, ¿sí?, que se manifiestan como dificultades significativas para adquirir y usar las habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o matemática, y que estos trastornos son intrínsecos a la persona, ¿sí?, dependen de la persona. En ese momento se decía supuestamente son debidos a una disfunción del sistema nervioso central. Hoy sabemos que son debidos a una disfunción del sistema nervioso central, ya no tenemos dudas, no lo ponemos como supuesto, y pueden tener lugar a lo largo del ciclo vital. Aunque las dificultades de aprendizaje pueden ocurrir de modo concomitante con otras condiciones incapacitantes como déficits sensoriales, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves o con influencias extrínsecas como diferencias culturales, insuficiente o inadecuada instrucción, no son el resultado de esas condiciones o influencias, ¿sí? Es esto que decíamos recién. Sí, el niño con dificultad específica de aprendizaje no tiene que vivir en una burbuja perfecta en la cual todo el resto funciona fantástico. Yo lo que me tengo que asegurar es que todo el resto no me está explicando por qué a este niño le cuesta aprender, ¿sí? Y otra parte que a mí me parece importante de esta definición es que es un grupo heterogéneo de trastornos. No hay dos niños con dificultades específicas de aprendizaje que sean exactamente iguales, ¿sí? Hay condiciones generales y características generales que obviamente a mí me ayudan a decir este niño tiene una dificultad específica de aprendizaje versus este otro que no la tiene. Pero cómo vayan a terminar aprendiendo, cómo se vayan a terminar desempeñando, va a depender tanto de la dificultad que tienen como de los otros recursos que tienen disponibles, ¿sí? Recursos de estimulación, recursos cognitivos propios, apoyo familiar, tipo de instrucción, materiales que tienen disponibles. Realmente la posibilidad de éxito depende muchísimo de un montón de otras cosas que no son necesariamente solo su dificultad específica de aprendizaje. Y también dependerá mucho de si hay otras de estas condiciones asociadas. Cosas que pueden llegar a suceder y que son relativamente frecuentes: niños con dificultades específicas de aprendizaje y trastorno por déficit atencional, con o sin hiperactividad. Ese combo es bastante común. Bueno, es distinto un niño con dificultad específica de aprendizaje y un trastorno atencional que un niño con dificultad específica de aprendizaje sin un trastorno atencional, ¿sí? Probablemente sea más fácil la escolarización del que no tiene el trastorno atencional asociado del que sí la tiene. A pesar de que la dificultad específica de aprendizaje pueda ser la misma, capaz que el nivel de gravedad de esa misma dificultad es la misma, pero no es lo mismo el desempeño y el nivel de aprendizaje que va a tener un niño y el otro frente tal vez a una misma situación, ¿sí? Pueden compartir la misma clase, pueden compartir los mismos docentes, pero de todos modos va a ser diferente la escolarización y los aprendizajes que hagan ya con solo esa diferencia. Entonces, para darnos cuenta si tiene o no tiene una dificultad específica de aprendizaje, en general lo que hacemos es guiarnos por un conjunto de criterios diagnósticos para las dificultades específicas de aprendizaje. No son criterios diagnósticos para otros trastornos, son exclusivamente para las dificultades específicas, que nos permiten ir haciendo como un chequeo de qué cosas están presentes, qué cosas no están presentes, y en base a eso decidir si es un caso de dificultad específica o no es un caso de dificultad específica. El primer criterio, y es el del que en realidad venimos hablando hasta ahora sin nombrarlo, es el criterio de exclusión. Y es el que a mí me dice, es una dificultad específica de aprendizaje si no me lo explica A, B, C o D. ¿Y qué son esos? Si no me lo explica discapacidad intelectual, si no me lo explica la mala instrucción, si no me lo explica un déficit sensorial, si no me lo explica problemas emocionales graves, trastornos neurológicos de otra índole. Bueno, si yo me aseguré que nada de eso
me está explicando el bajo desempeño de este niño, entonces puede que sea una dificultad específica de aprendizaje. Estoy un pasito más cerca de asegurarme que sí lo es, ¿sí? Y en este caso es que decíamos el descarte. Me estoy asegurando de que es porque en realidad estoy descartando que no sean muchas otras cosas que podrían llegar a explicar el bajo desempeño. Después está el criterio de discrepancia. Y acá lo que se plantea es, a ver, yo estoy hablando de un niño o estoy creyendo que este niño tiene una dificultad específica de aprendizaje porque en realidad en la habilidad que le está yendo mal está significativamente por debajo de lo que uno esperaría para la edad que tiene o para el grado escolar que está cursando, ¿sí? Entonces, me tengo que asegurar que realmente el rendimiento de ese niño sea bajo respecto de lo que se espera para ese grado, ¿sí? Para eso es que usamos, quienes hacemos evaluaciones de diagnóstico, técnicas estandarizadas. Yo con un test, en realidad lo que hago es poder compararlo con lo esperable para su edad y grado escolar, ¿sí? De acuerdo a lo que se espera normativamente. Y ahí ver, bueno, está bajo, perfecto. ¿Qué tan bajo? ¿Está 6 meses por debajo de lo que espero? Entonces no voy a hablar de una dificultad específica de aprendizaje. ¿Está 2 años por debajo de lo que espero? Entonces sí puedo llegar a hablar de una dificultad específica de aprendizaje, ¿sí? Uno de los problemas que existen en este momento en este campo es que no hay un punto de corte que sea 100% consensuado, en el que todos podamos decir, bueno, hasta 1 año y medio no es, después del 1 año y medio de descenso es, o los 2 años o lo que fuese. En realidad no hay un acuerdo totalmente generalizado en esa área, depende mucho del profesional que haga la evaluación y de las técnicas que se utilicen, y entonces hay como diferencias en los criterios en ese sentido. En general, un criterio internacional existe, se habla mucho de 2 años por debajo de lo esperado, a veces se habla en términos de desvío media y desvío estándar y no de años de escolarización, y ahí muchas veces se dice un desvío y medio por debajo de lo esperado, pero son cosas que van cambiando, pero si ustedes reciben informes de evaluación, muchas veces en las técnicas dice, y obtuvo una puntuación 1 año por debajo de lo esperado, un desvío y medio por debajo de lo esperado, o correspondiente a un percentil 10, lo que fuese. Bueno, distintas técnicas miden de distintas maneras y en eso es que el profesional es quien tiene que determinar, bueno, si ese descenso es considerado significativo o no es considerado significativo. Después tenemos lo que llamamos el criterio de especificidad. ¿Sí? Es esta idea de que yo estoy hablando de una dificultad específica de aprendizaje cuando hay un área particular que está descendida en un niño que también contrasta con el resto del desempeño de ese niño en otras áreas. ¿Sí? Son niños que en general funcionan bien en el ámbito escolar, pero hay un área que genera mayor dificultad que otras áreas. Entonces hay una discrepancia interna, digamos, no solo con los compañeros del grado, sino también con su propio desempeño en otras áreas o habilidades más formales. Entonces lee mal, pero en matemática le va bien. O escribe mal, pero lee bien. O en matemática le va mal, pero lee bien, y así todas las combinaciones posibles. El problema con este criterio, que se hace bastante complejo de utilizar, y es porque es muy común que más de una dificultad de aprendizaje vengan juntas, ¿sí? La comorbilidad es bastante alta. La comorbilidad es esta idea de que cosas que aparecen en conjunto pero que no se explican mutuamente, ¿sí? Entonces, yo digo que hay comorbilidad cuando hay 2 cosas que aparecen juntas, pero no hay ninguna que yo pueda asegurar que me explica la otra. Y es bastante común tener niños con dificultades en lectura que también les cuesta la escritura, ¿sí? Porque están muy relacionadas. Entonces, la cantidad de experiencia lectora que uno tenga hace a las posibilidades de aprendizaje de la escritura que uno pueda desarrollar. También es muy común que niños con dificultades en lectura presenten además bajo rendimiento en matemática, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta cuándo podemos decir que es específico, que no es específico, si tenemos, por ejemplo, descenso en lectura y en matemática? ¿Sí? Digamos, esa situación. Bueno, ¿y cómo determino si lo explica, si no lo explica, si van juntos, si son igual de descendidos o no? ¿Sí? Entonces, en el proceso de evaluación se toman en cuenta muchas de estas cosas, ¿sí? Ahí vemos también si están igual de descendidas las 2 áreas o no, ¿sí? Si bien hay 2 que pueden estar descendidas, muchas veces pasa que hay una que está mucho más
descendida que la otra, y ahí vemos ese tipo de patrones, o áreas que se han venido trabajando más y otras menos. Entonces, algún área ha evolucionado y la otra ha como quedado relegada. Entonces, claro, se nota más el descenso en esta otra porque ha quedado relegada y no ha recibido el mismo apoyo ese niño que en la otra área. Este es un criterio que usamos, pero que hay que usar o tener en cuenta con cuidado porque sabemos que muchas veces pueden venir en conjunto y no por eso implica que no es una dificultad específica de aprendizaje. Y el último de todos, el más nuevo de todos en realidad, es el criterio de respuesta a la intervención, que es un criterio al día de hoy no del todo usado o 100% usado. Sí, algunos profesionales lo usamos, otros profesionales aún no lo han tomado o les parece que no es pertinente tomarlo. Y lo que se plantea es que yo puedo decir que un niño tiene una dificultad específica de aprendizaje cuando en realidad ese niño ya recibió una intervención especializada y no mejoró. O mejoró un poquito, ¿sí? ¿Por qué nos ayuda esto? Por lo menos desde mi perspectiva, ¿por qué ayuda bastante este criterio? Porque ¿se acuerdan de todas las cosas, de todas las causas que podrían llegar a explicar un bajo desempeño? Muchas veces es imposible estar seguro de que todo es o no es. Si hay información que no podemos tener. Entonces, la respuesta a la intervención muchas veces nos permite saber si eso estaba o no estaba o afectaba o no afectaba. Entonces, el niño que es resistente a la intervención, que es una característica definitoria de los niños con dificultades de aprendizaje, son niños que a pesar de recibir una intervención especializada en una habilidad puntual, demuestran mucha resistencia al avance en esa habilidad. No quiere decir que no avancen, ¿no? Avanzan muy lento, ¿sí? Y vemos que aprenden algo y al día siguiente se fue, desapareció. Como que nunca hubiese pasado eso que demostraba o pensábamos que había adquirido. Y esa es la resistencia a la intervención. Entonces, nosotros nos aseguramos de si efectivamente es un niño con dificultad específica de aprendizaje después de que recibe una intervención y ese niño realmente no ha logrado mejorar lo que uno esperaría en ese tiempo. El manual diagnóstico de la Asociación de Psicología Americana plantea que tiene que tener por lo menos 6 meses de intervención. Ahí depende mucho de la frecuencia de la intervención, ¿no? No es lo mismo un niño que recibe intervención 3 veces por semana, que 2 veces por semana, que 1 vez por semana, o el niño que recibe 1 vez por semana pero falta cada 2 por 3, ¿no? Pero sí vemos en esa evolución el nivel de resistencia. Y eso nos ayuda mucho a poder asegurarnos de que si efectivamente tenía o no una dificultad específica. Y vemos también patrones de errores o patrones de funcionamiento que son bien característicos de los niños con dificultades de aprendizaje, que uno lo va viendo en la intervención. Que en una evaluación uno no lo puede ver porque evalúa un área una sola vez, ¿sí? Y no evalúo 10 veces la misma área, no tiene sentido y sería una evaluación eterna, pero en la intervención, como que trabajo una y otra vez sobre la misma habilidad, puedo realmente ver cómo va avanzando, si logra adquirir estrategias, si generaliza las estrategias que se le dan, si las logra aplicar, si no las logra aplicar, si responde a la ayuda y al andamiaje o no entiende nada de lo que estamos hablando y realmente no lo logra aplicar. Y eso nos da muchísima información para poder saber si era un niño con dificultad específica de aprendizaje o no. Niño que frente a la intervención mejora rápidamente, nos aseguramos que no era, ¿no? Niño que despega, le faltaba eso, le faltaba un poco de intervención, le faltaba una atención especializada, pero si despegó, no tenía una dificultad específica de aprendizaje. Sería otra cosa que estaba explicando ese bajo desempeño que mostraba, pero no era una dificultad específica de aprendizaje. En realidad, cuando nosotros tenemos esa resistencia, nos ayuda muchísimo a saber que sí, efectivamente, era una dificultad específica. Y también nos da muchísima información del modo de funcionamiento de ese niño. ¿Sí? La intervención realmente nos da una imagen mucho más realista de qué estrategias son útiles con un niño, que pueden ser nada útiles con otro. ¿Sí? Cualquiera de nosotros, ya sea docente, educador, psicopedagogo, fonoaudiólogo, acompañante terapéutico y todo el resto de las opciones posibles, tenemos un grupo de estrategias que decimos, bueno, si me enfrento a un caso de esto, bueno, esto y esto puede llegar a funcionar. Y después los ponemos en juego y a veces funcionan y a veces no funcionan. Entonces, la intervención es lo que nos permite saber, bueno, con este niño esto funciona y esto no funciona.
Y a los psicopedagogos, por ejemplo, nos permite generar sugerencias que sean más acotadas a ese niño en particular. Que cuando las hacemos solo después de la evaluación son bastante genéricas, porque en realidad sabemos un poco de ese niño, lo conocemos, pero parcialmente. Entonces, hacemos las sugerencias típicas de qué hacer, pero cuando realmente conocemos al niño podemos afinar mucho más las sugerencias a, bueno, este niño realmente cómo funciona, qué trabaja, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, qué aprovecha de las estrategias que le damos y qué realmente no aprovecha y no logra incorporar y no vale la pena seguir intentando estrategias que ya sabemos que no van a funcionar. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cosas que les hayan quedado colgadas? ¿Nada? ¿Vamos siguiendo por ahora? Bien. Bien, de esto ya hablábamos un poco hace un rato. ¿Qué se puede confundir con dificultad específica de aprendizaje y por qué? Ya hablamos que hay 1000 factores, pero dentro de los propios factores que son intrínsecos al niño están los trastornos del neurodesarrollo y son de una prevalencia relativamente alta en el contexto escolar, ¿sí? Si nosotros sumamos todas estas opciones posibles, tenemos un porcentaje bastante alto de encontrar al menos algún niño o adolescente o adulto que pueda presentar estas características. El déficit atencional con y sin hiperactividad es de esos trastornos que aparecen bastante frecuentemente. Uno duda a veces de si esa frecuencia es real o no es real y hay muchas discusiones en relación al tema, pero son niños que están en las aulas y que muchas veces les dificulta aprender. Les dificulta aprender porque no pueden sostener la atención, porque no pueden seguir una conversación de 20 minutos, en algún momento los perdimos, y si los perdimos en esa explicación, se quedaron por la mitad, y si se quedaron por la mitad no están aprendiendo del todo. ¿Sí? Entonces tenemos muchos niños con trastornos por déficit atencional que terminan teniendo bajos desempeños escolares. ¿Por qué terminan teniendo bajos desempeños escolares? Porque no pueden sostener la enseñanza. Entonces, la explicación que les dimos, la estrategia que les dimos, la pudieron comprender hasta ahí y en realidad después, ya cuando la van a aplicar, ya la mente está en otro lado, la atención voló hacia otro lugar y había algo que era más interesante en ese momento y no pueden controlar volver la atención. No es mala voluntad del niño que no quiere atender, que está aburrido y que debería aprender a atender y listo. Es realmente una capacidad que no pueden controlar, que a medida que van creciendo van generando nuevas estrategias, que desde afuera los podemos ayudar a que intenten focalizar la atención, a que vuelvan a lo que estaban haciendo, a lo que está sucediendo, pero no es algo que hagan voluntariamente para hacer enojar a otro. Es simplemente algo que no está en su poder controlar, ¿sí? Más aún contra más chicos son, menos capacidad tienen de poder generar ese control. Y entonces imagínense, no sé, división entre 2 cifras. No, claro, agarró el principio y cuando íbamos por la mitad de la explicación de la división entre 2 cifras y estábamos viendo si 15 por 7 me da o no me da, o si tengo que multiplicar 15 por 8 o no, lo perdí. ¿No? Entonces, ese procedimiento ya no está consolidado. Y ese procedimiento ya no está consolidado, entonces en el momento en que tenga que resolver un problema que use la división entre 2 cifras, tampoco está muy consolidado cómo es que lo va a hacer, porque si se da cuenta de lo que tiene que hacer, no tiene las estrategias para resolverlo, porque no pudo prestar atención el tiempo suficiente. Y claramente esos niños, o suelen, no siempre, pero suelen ser niños que si uno hace pruebas, le da más bajo que a los compañeros, porque muchas veces no consolidaron esos aprendizajes. Lo mismo cuando sea, por ejemplo, la comprensión de textos. No es que no sepan leer, saben leer, pero si yo le puse un texto de una carilla, entre que leyó la primera palabra y leyó la última, su mente paseó por tantos lados que en realidad después no pudo contestar las preguntas. O pudo contestar algunas sí, pero otras no. Y cuando las va a buscar tampoco sabe muy bien dónde es que tiene que ir a buscar esa respuesta y no es eficiente en esa búsqueda y entonces no le da el tiempo. Entonces entrega con la mitad completo y la otra mitad sin poder completarlo. Y esos niños claramente los podemos confundir por un niño con dificultad de aprendizaje. Porque si uno va a ver el desempeño, no, ninguno de los dos pudo comprender el texto, ninguno de los dos pudo resolver el problema de matemática, pero hay uno que lo explica una razón más específica y el otro que lo explica un proceso cognitivo general, que es la atención. ¿Sí? Que cuando los niños tienen la hiperactividad, nos damos cuenta bastante fácil de que están ahí y de que son hiperactivos, porque llaman mucho la atención y molestan
bastante, ¿no? En un contexto de aula generan como un montón de revuelo. Pero cuando tienen un trastorno por déficit atencional sin hiperactividad, en realidad muchas veces pasan desapercibidos y los vemos por el mal desempeño que tienen en los aprendizajes y no por las dificultades atencionales. Porque el niño puede estar mirándome, no está procesando lo que yo le digo, pero me está mirando. Cuando le decimos hay que trabajar, abre el cuaderno, agarra el lápiz y empieza. Y cuando quisimos acordar y pedimos que entregaran, había escrito 2 palabras, ¿no? Y hacía 30 minutos que no estaba logrando hacer lo que quería hacer, pero no estaba molestando. Entonces no necesariamente nos dimos cuenta de que ese niño no estaba pudiendo seguir lo que estaba sucediendo. Y muchas veces pasan por niños con dificultades específicas de aprendizaje, cuando en realidad es la atención lo que no les está permitiendo aprender. Otros casos son los trastornos de la comunicación o trastornos del lenguaje. Muchas veces están identificados desde muy chiquitos y ahí sabemos, lo vemos venir, ya vienen con el diagnóstico, sabemos las características, entonces no los confundimos. Sí van a tener características a veces muy similares o a veces bastante más complicadas que los niños con dificultades específicas de aprendizaje. Los niños con trastorno del lenguaje pueden tener dificultades enormes para aprender a leer, dificultades enormes para comprender un texto, porque no tienen muchas veces un stock de vocabulario. Entonces la mitad de las palabras no las entienden. Y cuando entendieron las palabras, quisieron hacer una respuesta, la oración quedó toda desordenada, ¿sí? Les preguntás qué hiciste el fin de semana y empiezan por la noche del domingo, después van a la mañana del sábado, después el mediodía del domingo y después que vino la tía. Y van y vienen y van y vienen en el discurso y cuando escriben un texto, van y vienen en la escritura del texto. Entonces, parecen ser niños con dificultades específicas de aprendizaje, comparten muchas características, a veces con rendimientos realmente más descendidos que los niños con dificultades específicas de aprendizaje, pero no son lo mismo. Necesitan una ayuda muy similar en algunas áreas, necesitan ayuda extra porque tienen otras dificultades además, pero tenemos que intentar no confundirnos o no pasar uno por el otro, simplemente para que reciban el tipo de ayuda que necesitan recibir. Si bien hay estrategias compartidas, hay otras estrategias que los niños con trastornos del lenguaje no le van a servir, ¿sí? Si yo con un niño con dificultad específica en matemática trabajo mucho a través del lenguaje y la explicación verbal y escribir los procedimientos y el orden en el que lo vamos a hacer, al niño con trastorno del lenguaje muchas veces eso no le va a servir para nada. Voy a tener que trabajar los procedimientos, voy a tener que trabajar las mismas áreas matemáticas, pero no mediante una estrategia verbal. No voy a poner lo que es el foco de su dificultad como estrategia para compensar otra área, porque no va a funcionar. Y en eso hace la diferencia si es una cosa o si es la otra. La discapacidad intelectual pocas veces pasa desapercibida. A veces puede ser, pero son pocas las situaciones en las cuales se confunden casos de dificultad específica de aprendizaje con casos de dificultad de discapacidad intelectual, pero también es otro tipo de trastorno de ocurrencia en la infancia, de menor prevalencia, que va a afectar de hecho la capacidad que tenga el niño de aprender. Dependerá totalmente del nivel de gravedad de la discapacidad, cuál va a ser la afectación del aprendizaje y cuáles van a ser aquellos procesos que esos niños puedan lograr y cuáles no van a poder lograr en ese momento al menos. No estamos hablando de que nunca los van a poder lograr, pero que al mismo tiempo que el resto de los compañeros está aprendiendo a leer en primero, probablemente el niño con discapacidad intelectual más severa no va a poder aprender a leer en primero al mismo tiempo que el resto de sus compañeros, ni con el mismo método que el resto de sus compañeros. Después están los trastornos motores, las dispraxias, que pocas veces se confunden, pero que sí muy pocas veces se tienen en cuenta los impactos que puede tener en el aprendizaje. Tenemos muy en cuenta que el niño con dispraxia, si quiere jugar al fútbol, le va a costar. Que si quiere dibujar, muchas veces el dibujo no va a ser lo mejor, pero pocas veces tenemos en cuenta las dificultades que puede llevar a la matemática, por ejemplo. Cómo alineo los números uno arriba del otro para poder hacer la cuenta. Si espacialmente no me puedo manejar, si no los puedo hacer alineados. ¿Cómo alineo los números cómo escribo los números si mi grafía es muy mala? Escribí los números y después, ¿qué número era este? Y cambia. Si quiero hacer una suma, cambia totalmente si entiendo o no entiendo qué número era. ¿Sí? Si después es tan malo el aspecto gráfico, es muy difícil que el niño pueda comprender lo que él mismo escribió. Entonces, escriben en clase, van a la casa, lo quieren leer
Y no lo pueden leer, no saben lo que dice. Tienen que hacer deberes, saben que tienen que hacer deberes, saben que lo anotaron y no saben lo que dice. ¿Sí? Porque no se entienden a sí mismos y muchas veces, obviamente, los padres tampoco entienden lo que escriben. Entonces, eso también afecta los procesos de aprendizaje. Cuando es tanto el esfuerzo puesto en dominar el movimiento, es menos los recursos que nosotros podemos llegar a tener para dedicar a otras cosas que no sean eso. ¿Sí? A ver, y eso nos pasa a todos, no solo a los niños que tienen algún tipo de trastorno. Si yo estoy haciendo dos cosas y una es súper fácil y automática, puedo hacer otra. Si no, no puedo hacer otra. En el momento en que uno maneja, por ejemplo, y sabe manejar perfectamente y está súper acostumbrado y está haciendo un camino que hace todos los días, manejo y hablo sin problema, no importa de cuál sea el tema, puedo hablar sin problema. El día de la primer clase de manejo, ¿no? Que uno no sabe ni qué son los cambios, ni los pedales, ni cómo, me hablan y me piden una opinión y no puedo hilvanar dos ideas, porque todos mis recursos cognitivos están puestos en tengo 3 pedales, ¿cuál tenía que apretar ahora? Tengo 5 cambios y reversa, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cuál tocaba? Se viene el semáforo y tengo que poner primera y tengo que hacer esto. Y no puedo seguir una conversación. Capaz que hablaré 2 cosas, pero después toda mi atención está puesta en eso. Y eso pasa con todos estos niños que tienen algún tipo de dificultad. Cuando todo el esfuerzo está puesto en algo mínimo, los procesos de mayor orden, ciclos que son más complejos, no tienen recursos suficientes para funcionar bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la dislexia? Todos los que vinieron la charla pasada lo deben tener clarísimo. Es una dificultad en la decodificación, en transformar las letras en sonido y que se ve en el español en la fluidez con la cual llevamos a cabo ese proceso. Si yo tengo que estar pensando letra por letra cómo suena y después juntándolas, claramente va a ser mucho más difícil comprender lo que dice que si lo puedo hacer de manera fluida, ¿no? Si todo mi esfuerzo está puesto en usar una B, si va para este lado es la B, va, no sé, baño. El niño fue al baño. ¿Tá? Si la B, tengo que decidir si es la B o la D. ¿Cómo sonaba la ñ? La E con la L, ¿cómo suenan juntas? No, y el niño no entendió lo que leyó, porque con suerte pudo leer, si es que llegó a terminar de decodificar. ¿Sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el área de escritura. Yo ahora estoy trabajando con un niño que duda permanentemente cuál es la B, cuál es la D, cuál es la P, cuál es la Q, ¿sí? Con cuál van la S, cuándo va S, cuándo va C, cuándo va mayúscula, cuándo va minúscula. Una oración nos lleva una vida. Y claramente no es compleja la oración, porque la duda está en algo tan básico, que es qué letra va y para qué lado se escribe esa letra, que no puede pensar en un cuento planificado, que tenga las 3 partes, que tenga vocabulario variado y que tenga coherencia, cohesión y que esté con todos los signos de puntuación que corresponden. No lo puede hacer, porque tiene que decidir un montón de cosas que son de mucho más bajo nivel. Y entonces no puede poner en juego procesos cognitivos más complejos, que capaz que si yo le pido que invente un cuento y me lo diga, sí lo puede hacer. Pero en el momento en que eso lo quiero pasar a la escritura, no hay recursos suficientes. Y seguro que no hay recursos que ustedes tampoco los tendrían y que yo tampoco los tendría. Si nosotros estamos aprendiendo una segunda lengua y tenemos un dominio básico de las letras, sabemos cómo suenan y más nada, invente una historia. No puedo escribir la historia. Porque estoy pensando letra por letra. Mi historia va a ser 3 oraciones con suerte, que más o menos van a tener sentido, y es todo lo que me van a poder pedir, porque no puedo ir más allá de eso. ¿Sí? Porque nuestros recursos cognitivos son limitados. Y no podemos, en un momento que estamos haciendo una cosa que nos exige mucho, hacer otra que también nos exige mucho. Hay una que va a quedar medio de lado, o relativamente de lado. Por supuesto que, de acuerdo a los recursos cognitivos que tenga disponibles cada niño, la cantidad de estrategias que va a poder generar. Entonces, ¿tenemos niños disléxicos que entienden lo que leen a pesar de que leen horrible? Sí. Suelen ser niños con un nivel de vocabulario y conocimiento del mundo enorme, que entendieron 4 o 5 palabras y el resto te lo inventan. Pero te lo inventan con un conocimiento tal del tema y un vocabulario tan avanzado y que más o menos las preguntas de comprensión las contestan. Si es de un tema que conocen, ¿no? Imagínense, no sé,
Dinosaurios. El niño sabe de dinosaurios. Leyó dinosaurios, eso sabía lo que significaba. Después leyó algo de lo que comen, algo del hábitat y más o menos contesta las preguntas. Y capaz que si uno lo escucha leer, leyó horrible. Y muchas veces nos pasan. ¿Cómo entendiste algo que leíste tan mal? Pero en realidad lo hacen aquellos que tienen recursos cognitivos disponibles y un conocimiento del tema previo. El que está leyendo algo de un tema por primera vez no tiene de dónde sacar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces no puede vincular las ideas del texto. No le dan los recursos cognitivos, pero no porque le falten, es porque son limitados en cualquier tiempo disponible y él los está dedicando todos a un proceso de bajo orden. Lo mismo sucede con la matemática. Yo no le puedo pedir a un niño que le cuesta entender cuál es el 13, cuál es el 15, cuál es el 14, que tiene que sumar con los dedos cada vez o hacer rayitas, que resuelva un problema que tiene 3 pasos intermedios antes de poder contestar la pregunta. No, en el camino se perdió. Primero, se tiene que haber podido dar cuenta de cuáles eran las operaciones que tiene que hacer. Que ya eso a veces está posible, a veces no es del todo posible. Pero imaginémonos que se dio cuenta de las operaciones que tiene que hacer, sabe cuáles son. Pero para el momento en el que llegó a la última, la probabilidad de haber cometido un error contando con los dedos o haciendo rayitas es altísima. 2, la probabilidad de que se olvide lo que iba a hacer también es altísima. Porque yo tenía 3 pasos para hacer, pero en el primero demoré 20 minutos. Y para cada semipaso demoré 5 minutos, hice 25 rayitas, taché otras porque estaba restando, y si tengo que dividir, ni les cuento, raya para un lado, raya para el otro, ¿no? Haciendo las personitas y todos los dibujitos, y ahí vamos. Claro, y el niño se pierde. ¿No entendió nada? No, es que era tanto el esfuerzo que tenía que hacer para hacer lo básico del cálculo, que en el momento en que llegó al final, puede haber cometido 25 errores y no se dio cuenta en ningún momento de esos errores. ¿Sí? Y eso es lo que les pasa muchas veces a los niños con dificultades específicas de aprendizaje. Es tanto el esfuerzo que tienen en algo tan básico como es la decodificación, como es acordarse del nombre de un número, saber si es más grande o más chico que otro, darse cuenta que si suman los 2 números el resultado no le puede dar menos que alguno de los 2 números anteriores, o darse cuenta de que si restó, en realidad el resultado no le puede dar más de lo que tenía inicialmente. Y son cosas que muchas veces no se dan cuenta, porque toda esa atención está en otro lado, está en el básico de poder hacer el cálculo. Y cuando llegaron al resultado, ya era suficiente, ya era todo lo que podían hacer. Hay muchos niños con dificultades específicas en lectura que terminan de leer y es tipo, ya está, ¿no? No, ahora contestar las preguntas. No, yo ya leí. Ya con esto era suficiente. Y ahí le haces la pregunta, pero pará, ¿tengo que leerlo de nuevo para contestar? Porque no hay recuerdo de lo que leyeron. Leyeron y más nada, y la tarea para ellos era decodificar. Y entonces la idea de volver a leer un texto, a la mayoría de los niños no le parece demasiado atractiva, pero a los niños con dificultades específicas en lectura, es una tortura. ¿Cómo es esto de que acabo de terminar de hacer todo esto y ahora me estás pidiendo que lo haga de nuevo y que además se entienda de lo que estamos hablando? Cuando no entendí la primera vez, ¿qué te hace pensar que voy a entender la segunda vez que lo hice? ¿No? Entonces, realmente hay un montón de cosas que nosotros damos por hecho, de que la mayoría de nosotros no nos acordamos cómo aprendimos a leer, cómo comprendemos, no nos damos cuenta de cómo comprendemos, leemos y entendemos, ¿no? Mayoritariamente leemos y entendemos. Cuando no entendemos, nos damos cuenta. Cuando realmente no entendemos nada, ahí realmente nos damos cuenta de que hay algo que no está funcionando. Pero si no, lo hacemos con la misma rapidez o con la misma naturalidad con la que caminamos. No nos ponemos a pensar en cómo es el proceso que nos permite a nosotros transformar esas letras en sonidos y esos sonidos en significado y empezar a unir los significados hasta darnos cuenta de cuál es la idea. Lo hacemos naturalmente. Estos niños lo que no pueden hacer es hacer esas cosas naturalmente. Les cuesta mucho automatizar esos procesos. Cualquiera de todos estos que venimos hablando. Entonces, en la medida en que no están automatizados, no logran hacerlo con naturalidad y no logran liberar recursos cognitivos para destinar a otras cosas. Y es por eso que cometen un montón de los errores que cometen o que les termina costando aprender cosas que no necesariamente les tendría por qué costar. ¿Por qué les cuesta aprender historia? Si no, la dificultad específica no tiene nada que ver con la historia. Pero porque si la única manera de acceder es leyendo las 10 carillas del libro de historia, en realidad les lleva un montón de tiempo leer esas 10 carillas. Y la mitad no saben lo que decía. ¿Sí? A veces no, dependerá del caso. Pero les termina costando porque lo que les estamos pidiendo
es para ellos escalar una montaña que es gigante, que para sus compañeros es lo mismo, es básico. O sea, 10 carillas de historia, sí, qué embole, pero bueno, leemos las 10 carillas de historia. Para esos niños no es tan así. No es solo qué embole, es qué esfuerzo. Y leí una y ya no puedo más. ¿Sí? Entonces, una de las comentarios más frecuentes de los niños con dificultades en lectura del consultorio es, pero esta la podés leer vos. O lo leemos mitad y mitad. Negociamos mitad y mitad, ¿no? Como para más o menos ir logrando zafarse de parte de esa tarea que ven como algo tan complicado. Bueno, eso es lo que viven o lo que vivencian en general los niños con dificultades de aprendizaje y lo experimentan por esta falta de automatización. Porque las áreas cerebrales que se dedican a estas tareas no se desarrollan y no funcionan de la misma manera que funcionan en el resto de los niños. No es que les falten, no es que no estén, sino es que simplemente el modo de funcionar no es el que se esperaría que fuese. Y estos niños necesitan de una cantidad de repetición muchísimo mayor para poder lograr el mismo nivel de desempeño que un niño sin dificultades. Entonces, es como que ese camino cerebral que tienen que hacer, esa huella que tiene que dejar cada proceso en el cerebro, si nosotros para aprender cómo ir de un lugar a otro tenemos que hacerlo 4 veces, ellos lo tienen que hacer 10 veces. Y lo mismo pasa con la lectura. Si otro niño en realidad tiene que asociar esa letra con ese sonido 1 vez, 2 veces, 3 veces, y enseguida te dicen la C de casa, la K de casa, ¿no? La S de serpiente. Estos otros niños no necesariamente. ¿Sí? Entonces la K, ¿y cuál era la K? ¿Y era esta o era esta? ¿Y cuál era? ¿Y cómo sonaba? ¿Y con qué letra puede ir? Y la K con la I la leen ki, no en primero como el resto de los niños. Es segundo y seguimos así, y es tercero y seguimos así, y seguimos dudando de cómo suena la C con la I, y si se puede escribir la Q con otra letra que no sea la U y la E y la I, y ponen Q con A y Q con O, y nunca lo vieron escrito, claramente, ¿no? Pero igual les parece que puede llegar a ser. Cuando el resto de los niños no lo escriben, hacen otros errores, pero la Q con la O no la vemos muy frecuentemente, la Q con la A no la vemos muy frecuentemente. En estos niños es más probable que lo veamos que en cualquiera de los otros niños, porque es igual de probable. ¿Sí? Para su cerebro es igual de probable que sea la C o que sea la Q la que va con la O para representar co, o la K para representar co. Entonces es una decisión entre 3 opciones. Cuando para otros niños es casi seguro que es la C, en algunos casos mínimos es la K, y la Q no entra en juego. Entonces, la decisión que tienen que tomar es mucho menor. Para ellos es mucho mayor las posibilidades que se les presentan. Bien. Claro. A mí se me plantea, si tenés un trabajo coordinado con especialistas, el maestro puede hacer adaptaciones curriculares porque tenés un técnico que está evaluando si es una dificultad específica de aprendizaje o si es un nivel de desempeño descendido. El tema que en la mayoría de los casos nos pasa que no tenés esos especialistas trabajando. Entonces esas adaptaciones curriculares quizás no sean las más adecuadas. Y cómo a quién recurrís dentro de nuestro sistema de salud. Es complicada la pregunta, ¿no? A ver, no es complicada la pregunta, es evidente, o sea, sabemos que eso pasa. Hay pocas maneras de resolverlo en este momento. Hay instituciones de salud que tienen equipos de evaluación, de diagnóstico, a veces de intervención, a veces derivan a clínicas privadas para la intervención. Las mutualistas en general en este momento todas tienen equipo de estas áreas. Es verdad que a veces se demora en que los niños puedan llegar a acceder a ese servicio. Esa es una opción. Hay algunas policlínicas barriales a través de ACE que tienen también equipos o que tienen algún profesional que capaz que no funciona en equipo, pero profesionales que van una vez por semana o que hacen consultas, pero depende muchísimo de la situación de cada niño particular y de los derechos que tenga. Si se atiende por salud privada, si se atiende por salud pública, si tiene derecho por X razón a una pensión, a un estudio, una ayuda a través de BPS, depende mucho de la situación de cada niño y entiendo que sin un profesional que acompañe es muy difícil poder llegar a cabo una adecuación curricular que realmente sea ajustada para las necesidades de ese niño en particular. Sí, sin duda es
muy complejo que poder hacer eso. En realidad, en estos casos, si realmente al niño no tiene derecho a nada, supongamos que en el caso que realmente ese niño a lo que tiene derecho no le permite acceder bajo ningún concepto a ninguno de estos profesionales, lamentablemente queda el docente tratando de hacer lo mejor que puede en el contexto de su institución y el esfuerzo o el trabajo en equipo que se pueda hacer adentro de la propia institución. Pero es bastante complicado poder acceder en algunos casos a otros profesionales que conozcan el caso y que hagan también un seguimiento de ese caso y las sugerencias pertinentes. Sí, pero es un problema del sistema y es difícil, ¿no? Eso sin duda. No, quería comentar que a veces lo que pasa es que los docentes pedimos intervención desde las familias o consultas en primero, en segundo y las familias recién en tercero es que hacen esa consulta a los especialistas. Pero desde las instituciones está indicado, o sea, desde primero. Después ahí en el tercero, en el ponemos, bueno, y en las entrevistas decimos, bueno, ¿qué pasó con lo que se soltó? La docente el año pasado, no, sí. Hay de todo. Sin duda, hay de todo. Hay muchísimos casos que la familia no consulta. Nos pasa también a los propios profesionales, que sugerimos consulta con otros profesionales y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y pasa el tiempo. Sí, ya vamos a consultar, sí, ya vamos a consultar, sí, ya vamos a consultar. Y pasa un año, pasan 2 años como si nada y recién después consultamos con algo que ese niño no tendría por qué haber luchado tanto tiempo. A mí me queda claro que muchas veces de la institución educativa se hacen sugerencias o derivaciones que luego no se llevan a cabo por la familia, que pueden ser por miles de razones. ¿Sí? Y no es la idea de culpabilizar a la familia. No estamos hablando de eso. Pueden haber pasado miles de cosas por las cuales ese niño terminó no llegando a la consulta. Puede ser por estas dificultades de acceso que decían recién, por querer hacerlo pero no tener los medios para poder pagar el ticket de la mutualista o el costo del ómnibus que implica llevar al niño a que lo evalúe el psicopedagogo, el fonoaudiólogo, quien sea, para poder evaluarlo. Hay muchísimas razones por las cuales esto no se da. La idea un poco de este caso también es ver que no sea, que esa razón nunca sea que tenemos que esperar a que madure y a que crezca para ver si tiene una dificultad o no tiene una dificultad. ¿Sí? Porque a pesar de que muchas veces las derivaciones sí se hacen de manera pertinente, hay muchas otras veces que en realidad está esa idea de que, bueno, pero ya va a poder, ya va a llegar, necesita un poco más de tiempo. Y obviamente que hay niños que necesitan un poco más de tiempo, pero una cosa es un poco más de tiempo y otra cosa es realmente no está logrando ningún objetivo del grado o ningún objetivo del grado de esta área durante 6 meses, 8 meses, 10 meses, al año siguiente y seguimos esperando que madure porque igual hasta tercero no se puede hacer un diagnóstico. Sí, eso es algo que se escucha bastante, que se escucha cada vez menos. Pero sí es verdad que se sigue escuchando, como igual hasta tercero no se puede hacer un diagnóstico, entonces ¿para qué lo íbamos a mandar antes? Y en realidad no es tan así que hasta tercero no se puede hacer un diagnóstico. Y por otro lado, imaginándonos que igual lo que no buscamos un diagnóstico, no hiciéramos un diagnóstico, la ayuda que ese niño puede recibir en primer año o en segundo año es bastante más pertinente que recibirla en tercer año o en cuarto año. Entonces, en el momento en que yo realmente me doy cuenta que hay algo que acá no viene funcionando, que veo que se mantiene, no es el primer día que se equivocó, derivo a toda la clase, ¿no? Hay algo que está mal, se viene manteniendo, no responde a las primeras estrategias que el docente usa con cualquier alumno que no está pudiendo, le explico de nuevo, lo cambio de lugar, planteo esto otro, y nada funciona y no mejora, y ahí ya podemos empezar a pensar que sería pertinente una derivación. Después tenemos un problema importante y un obstáculo que es cómo hacemos que esa derivación llegue a buen puerto. ¿Tiene posibilidades de acceso este niño? ¿No lo tiene? ¿Tiene la familia? ¿Hay alguna, no sé, ONG, club de niños, alguna práctica universitaria, algo que pueda ayudar en esto? ¿Hay alguna manera de acceder? ¿No hay ninguna manera? ¿Qué podemos pensar? ¿A quién podemos consultar? Después empiezan un montón de otros obstáculos, pero que los obstáculos de momento sean esos y no sean que en realidad íbamos a esperar a ver qué pasaba tanto tiempo, porque ese tiempo que perdimos realmente puede ser
muy provechoso para ese niño, y contra antes sea, más provechoso va a ser. Que tampoco nos podemos ir para el otro lado, ¿no? Si el nivel 4 no está aprendiendo a leer y escribir, no lo vamos a derivar a psicopedagogo porque el nivel 4 no está aprendiendo a leer y escribir. Y eso pasa también. Hemos recibido derivaciones de niños de nivel 4 porque no leen y escriben. Si solo es porque no leen y escriben, no estaría siendo del todo pertinente. Si solo es por eso, no. Si hay un montón de otras cosas, pasa a ser pertinente. Si el niño no habla, no estructura una oración, no te puede contar lo que hizo el fin de semana, ahí pasa a ser pertinente. Pero solo porque no lee y escribe en 4, no es pertinente. O sea, tampoco creamos que cada niño que tiene un mínimo obstáculo con cualquier cosa que le presentamos va a derivación. Obviamente que no. Pero sí esos casos que vemos que consistentemente les está costando, no deberíamos dejarlos pasar, no pasar de año, dejar pasar el tiempo eternamente hasta que realmente no puedan más. Y que no puedan con ninguna de las situaciones que les estoy presentando, y entonces realmente ahí sí o sí tengo que hacer la derivación porque no va ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Bien. ¿Qué son entonces? Estuvimos hablando hasta ahora de las dificultades específicas del aprendizaje. ¿Qué son entonces las dificultades inespecíficas, las dificultades secundarias del aprendizaje? Son todas aquellas dificultades que se explican por otra causa que no es la causa específica. ¿Sí? Son dificultades secundarias de aprendizaje, las dificultades que puede tener un niño para aprender en un momento de muchos cambios familiares, ¿no? Que lo tienen muy preocupado y ocupado, entonces no logra poder adquirir los aprendizajes en ese momento. Eso es una dificultad secundaria del aprendizaje. Y probablemente esa dificultad sea temporal. En el momento en que se ordene un poco la situación familiar y el niño esté más tranquilo, entienda mejor cómo es el funcionamiento actual, va a poder volver a destinar sus recursos cognitivos a aprender y entonces va a necesitar ayuda durante ese tiempo, que no necesariamente es la ayuda de un psicopedagogo o de un maestro especializado, simplemente es, necesita más atención en ese tiempo, va a tener dificultades para aprender en ese tiempo, pero son secundarias y además son temporales, ¿sí? Hay otras situaciones de dificultades no específicas, inespecíficas o secundarias, que no son temporales. Si la causa que genera ese bajo desempeño es permanente, la dificultad va a ser permanente. ¿Sí? Entonces, temporalmente cuánto vaya a dudar va a depender enormemente de cuál es la causa que está explicando este bajo desempeño o esta dificultad secundaria. Muchísimas veces los niños que tienen dificultades secundarias de aprendizaje pueden beneficiarse del mismo tipo de estrategias e intervenciones que se benefician los niños con dificultades específicas del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que el niño ya sepamos que no tiene una dificultad específica de aprendizaje, ¿eso quiere decir que no necesita una intervención, que no necesita una ayuda? No, capaz que necesita la ayuda, pero no por una dificultad específica, por una dificultad secundaria. ¿Esa ayuda va a cambiar la causa? No va a cambiar la causa. Lo que va a hacer es ayudarlo a generar estrategias para poder seguir desarrollando la habilidad o las habilidades que están descendidas. No cambiamos la causa, pero sí podemos cambiar el resultado. Y no va por el diagnóstico, sino va por el funcionamiento de la habilidad. Entonces, no es solo la ayuda para quienes tienen dificultades específicas. Es también para quienes tienen dificultades secundarias o inespecíficas que nosotros creamos que pueden ser más a largo plazo y que también se van a beneficiar de esa ayuda. También necesitan la intervención, necesitan estrategias, aunque las dificultades no sean específicas. Entonces, muchas veces cuando las preguntas están relacionadas, este niño, perfecto, no tenía dislexia, eso ya lo entendimos, pero lee como si fuese un disléxico. Entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos lo mismo que con el disléxico. En muchos de los casos trabajamos exactamente igual. Las estrategias que ese niño necesita van a ser las mismas. Lo más probable es que pueda adquirirlas y automatizarlas con mayor facilidad que el niño que presenta una dislexia. Pero no va a tener el mismo diagnóstico, ¿sí? Pero sí va a tener las mismas necesidades o necesidades parecidas. Dependerá mucho de cuál sea la causa, ¿sí? Si nosotros hablamos de niños con discapacidad intelectual, ¿les va a costar aprender? ¿Necesitan ayuda? Sí, necesitan ayuda. Probablemente necesitan ayuda en muchas más áreas que el niño con dificultades específicas de aprendizaje. Capaz que algunos métodos son diferentes, pero en realidad igual necesitan una intervención y se pueden beneficiar de una intervención o de varias intervenciones en realidad para diferentes áreas. Entonces, no
si bien queremos separar la dificultad específica de la no específica, no por eso esto significa ayudemos solo a los de la dificultad específica, ¿no? Realmente el resto de los niños también necesitan de los tipos de intervenciones similares a los que tienen la dificultad específica de aprendizaje. Como para redondear, antes de dar un tiempo a discusión y preguntas. Las dificultades específicas de aprendizaje, entonces, suelen aparecer desde el principio de la escolaridad, ¿sí? Es poco común que aparezcan avanzada la escolaridad. Puede suceder, a veces pasa que de repente llegan en segundo de liceo y uno dice, pero ¿cómo hizo todos estos años para? Pasó más o menos desapercibido porque tiene muy buenas estrategias compensatorias. ¿Sí? Entonces hay niños que tienen muy buenas estrategias compensatorias que pasan más o menos desapercibidos. Pero cuando uno empieza a rascar realmente en cómo fue el proceso de aprendizaje de ese niño cuando era niño, uno va viendo que estuvieron todas esas luces, esas alarmas, que el propio niño reconoce qué estrategias usaba y uno se da cuenta que no, o sea, que fueron muy adaptativas, pero que no son esperadas. Entonces, en realidad, había cosas que ya estaban. No es que en segundo de liceo de repente se hizo disléxico. En segundo de liceo lo que pasó es que la demanda fue tal que sus estrategias compensatorias no le permitieron llegar a responder a esa demanda. Pero cuando uno en realidad indaga en la historia de aprendizaje, suele ver características y cosas que estaban muy desde antes, que no necesariamente se notaban, probablemente no se notaran, pero que en realidad en el proceso estaban y no estaban funcionando del todo bien. Hay una alta consistencia en el tipo de tareas que fallan. Esto que yo les decía de la comprensión lectora, de los cálculos. Nosotros vemos que muchos niños con dificultades específicas de aprendizaje fallan en muchas tareas, o sea, fallan mucho en tareas de determinado tipo. Es bastante consistente. Entonces, vemos niños leer o vemos niños calcular y decís, tiene una pinta de porque hace el mismo tipo de error, el mismo tipo de patrón y de falla que los niños con dificultades. Hay una baja consistencia en los aprendizajes adquiridos. Eso es lo que yo les decía hoy. De repente lo aprendió un día, o pensamos que lo aprendió un día, y al día siguiente no está. Se fue, desapareció. Y uno le dice, no, pero ¿te acordás que la semana pasada estuvimos trabajando en esto, y dijimos que se hacía así, así, y que después tenías que... Y hay como una mirada vacía de, no sé qué me estás hablando. O sea, yo no lo hice, y ahí uno revisa el cuaderno, pero mirá, vos acá lo hiciste. Ah, es verdad, puede ser, sí. Y ahí retomamos. Entonces, eso nos pasa mucho con los niños con dificultades específicas de aprendizaje. Venimos trabajando en una habilidad, practicamos y de repente uno dice, ya está, lo adquirió, quedó consolidado, lo sabe hacer. Y pasó una semana, no lo trabajaste, volviste a la otra y no. Y eso no estaba consolidado. Parecía consolidado, pero no estaba consolidado. Y eso nos pasa muchísimo con los niños con dificultades específicas del aprendizaje. Es bastante común ver ese tipo de procesos. Pueden presentar descensos en ciertos procesos cognitivos subyacentes, la memoria de trabajo. Esto es bastante común. Hay varios niños con dificultades específicas de aprendizaje que cuando los evaluamos por memoria de trabajo les cuesta, sí tienen un rendimiento descendido de memoria de trabajo, la capacidad de manipular la información de manera activa en la memoria, la pierden, entonces también esto no ayuda a... Sí, las tablas tienen una importante relación. Las tablas están relacionadas con las dificultades en lectura y están relacionadas con las dificultades en matemática, en ambos casos. Están relacionadas con las dificultades en lectura porque las dificultades en lectura se explican por un déficit fonológico, del procesamiento fonológico, ¿sí?, del lenguaje. Las tablas se almacenan verbalmente. Nosotros no las almacenamos de manera hipersignificativa por imágenes, por números, por significado. 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. Es un cuentito que queda almacenado. Ese cuentito funciona mediante el procesamiento fonológico y la memoria fonológica, que es el área que está afectada en su funcionamiento en los niños con dificultades específicas en la lectura, en los conocidos disléxicos. Entonces, los niños con dislexia suelen tener, no todos, suelen tener dificultades importantes para aprenderse las tablas. Les cuesta un montón consolidar ese aprendizaje, porque es un aprendizaje totalmente fonológico. ¿Sí? No son niños que necesariamente les tengan que contar el razonamiento matemático, pero sí el aprendizaje de las tablas
tanto de las tablas de multiplicar como de los hechos numéricos básicos de estilo 5 más 5 es 10, 6 más 4 es 10, no sé, 10 menos 5 es 5. Todo ese tipo de hechos numéricos que nosotros esperamos que en cierto momento el niño recupere de la memoria y que no lo tenga que calcular, sino que simplemente 2 más 2 es 4, listo. Bueno, eso a los niños con dislexia les cuesta un montón. Y a los niños con dificultades en matemática también les cuesta un montón, porque es un proceso de automatización que no logran automatizar. Entonces, muchísimas veces, cada tabla es una cuenta nueva. ¿Sí? Entonces es 2 por 1, 2. 2 por 2 es 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6, 7, 8. Con la del 2, vamos rápido. Con la del 9, si no aprendieron el truquito de la tabla del 9, es como que nos lleva un rato, ¿no? Y las probabilidades de equivocarse en esto son altísimas. Entonces llega un escalón que esté mal, ya está, todo el resto está mal. Entonces sí, claramente lo explica, las dificultades de aprendizaje explican gran parte de eso. Y muchas veces, como psicopedagogos, llega un punto en que sugerimos denles la tabla pitagórica porque no vale la pena, porque no lo hace porque no las quiere practicar en la casa. O sea que no importa cuántas veces las repita, no se las acuerda y no se las va a acordar. Entonces, vayamos por la tabla pitagórica en esos casos. No estoy hablando de no tratar de aprenderse las tablas, no defiendo esa idea de no tratar en ningún momento, pero hay casos particulares en los cuales el esfuerzo que implica no tiene sentido ninguno para el objetivo que se quiere lograr. Y ahí es cuando, en realidad, bueno, vamos por una alternativa que sea funcional a este niño, porque si no, no vamos a llegar nunca a lo que realmente queremos, y es que pueda razonar la operación que tiene que hacer, por qué la tiene que hacer, qué resultado más o menos le tiene que dar, cuando demora 15 minutos en darse cuenta cuánto es 7 por 5. No vale la pena. La memoria de trabajo está muy relacionada con eso también y con la posibilidad de mantener la información activa en la memoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 9 más 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero 14. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuánto me había dado? 14. Pongo el 4 y me llevo el 1. 5 más 3. Pero acordate que te llevaste el 1, ¿no? Y en eso, en los procesos, la información que toda tenemos que tenerla activa para poder terminar el proceso, hay parte que se pierde. Y si se pierde información que es importante al proceso, por ejemplo, por cuánto iba contando, en realidad ya tengo que empezar de nuevo. Si me doy cuenta, tengo que empezar de nuevo. Y a veces no se dan cuenta, entonces siguen con un número que no era el último que habían contado. Y ahí generan errores. Lo mismo con la comprensión de un texto. Si yo quiero entender realmente un texto, tengo que mantener activo de alguna manera el principio del texto al momento que llegue al final, porque tengo que relacionar la información del principio y del final. Y para eso necesito memoria de trabajo. Y si en realidad me costó decodificar, logré entender algo, entendí el primer párrafo, para cuando llegué al quinto párrafo, ya hay un montón de cosas que en esa memoria de trabajo dejaron de estar activas y no las puedo relacionar. Entonces no puedo relacionar la conclusión con la introducción. ¿Por qué llega a esta conclusión? Bueno, pero ¿te acordás que la introducción decía que lo que iba a hablar el texto era? No me acordaba. ¿No? Quedó eso, se perdió, porque la memoria de trabajo no lo pudo mantener activo. Otra característica es que las dificultades específicas de aprendizaje, ya lo hablamos al principio, persisten en el tiempo. No se van. El niño no deja de ser disléxico, el niño no deja de tener dificultades específicas en matemática, no deja de tener dificultades en la escritura. Cambia la manera en la que se presentan, ¿sí? Los niños con dificultades específicas en la lectura sufren bastante, por decirlo de alguna manera, en primero, segundo, tercero, que el foco está puesto en cómo lee, ¿sí? Después, muchas veces, si automatizan ciertas estrategias, con más tiempo logran comprender. Les lleva más tiempo, requieren más apoyo, pero ya el foco no está puesto en el proceso que les cuesta, sino que es un intermediario para un fin. Y si además tienen la posibilidad de, además de tener el libro de historia, decir, bueno, voy a buscar en YouTube algún video de esto mismo. Entonces miro el video, ya sé algo de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, entre lo que leo y lo que decía el video, más o menos me armo la historia de lo que tenía que estudiar, ¿sí? Entonces, los niños que logran generar esas estrategias muchas veces pueden tener mejores desempeños a medida que van avanzando. Y otros al revés. Otros niños que pasaron desapercibidos los primeros años, porque más o menos compensaban, se les dificulta realmente cuando en cuarto quinto les mandamos a leer 15 carillas de un miércoles para un viernes y el chiquilín le lleva 15 minutos cada carilla, o 20 minutos, o 30 minutos, y para cuando leyó la segunda ya no puede más. Entonces, hay distintos perfiles
en ese sentido de cuándo aparecen los mayores obstáculos para los niños, pero sí persisten en el tiempo, simplemente se manifiestan de diferentes maneras. Y las habilidades afectadas pueden ser lectura, escritura o matemática, cuando hablamos de dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, disgrafia o disortografía y discalculia. ¿Sí? Bueno, cerramos por acá. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Diferenciaba en disgrafia y disortografía. Sí. Disgrafia cuando lo escribe mal. Y disortografía. Hay distintas clasificaciones. Hay algunas personas que toman la disgrafia exclusivamente para cuando el aspecto gráfico, el trazado, no es adecuado. Y hay otras que la toman también para cuando se hacen errores en las letras que se eligen. La disortografía es claramente cuando las letras que el niño elige para escribir no son las que corresponden. Y ahí hay 2 grados, ¿no? Es la disortografía como más fonológica, en el caso en que la letra no representa el sonido. Eso cuando pasa, cuando cambian una letra por otra que no suenan igual, cuando les faltan letras, cuando les sobran letras, cuando parten una palabra a la mitad o cuando juntan 2 palabras. Esos son errores fonológicos que son menos comunes en español o en realidad duran menos tiempo. Después los niños automatizan. Y después está la disortografía más de vía ortográfica puntualmente, que es la dificultad para aprender la representación ortográfica de la palabra. Cuándo va C, cuándo va S, cuándo va H, cuándo va el tilde, ese tipo de cosas. ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Puede tener dificultad de escritura y de lectura al mismo tiempo? Sí. Puede tener dificultades de lectura y escritura al mismo tiempo, sí. Es un combo común. Sí, la mitad. Sí, sí puede suceder. ¿Otras dudas? ¿Qué es lo que más les dificulta? La que más los... Depende a quiénes. A los niños con dificultades a los niños con dificultades en lectura, lo que más les cuesta es poder adquirir una velocidad de lectura adecuada. Y muchas veces una prosodia adecuada, o sea, darme cuenta que está el punto y tengo que parar, que tengo que cambiar la expresión cuando hay una pregunta, cuando hay un signo de exclamación, si es un diálogo. Eso a los niños con dislexia, con dificultades en la lectura, les cuesta un montón. A los niños... Yo decía en general al resultado de la vida, un chico que ya estudió. ¿A cuántos dificulta más la dislexia, la discalculia, la disdalia? Es decir, ¿cuál es la peor, la que más me enlentece, chicos, en general? La que es más, sí. No sé si decirle grave, pero... Creo que depende mucho, claro, depende mucho de los otros recursos cognitivos y de las estrategias que esa persona tenga disponibles. O sea, en realidad hay casos de dislexias que son muy severas, pero que recibieron muchísimo apoyo y lograron mejorar, y casos de disortografías que eran mucho más leves, pero que en realidad no recibieron ningún apoyo, y en realidad termina costando mucho más una dificultad que no era tan severa en comparación con la otra, pero con muchos más recursos que se pudieron poner en juego. Hay algo que sí mantienen muchos adultos, son las fallas ortográficas. O realmente tener que pensar cómo se escribe esta palabra, ¿no? Pensar, dudar, escribirla, buscarla. Eso es algo que muchas personas con dificultades en lectura y en escritura es algo que mantienen. Fallas ortográficas del estilo H y tilde, C y S. No de que les falten las letras, ¿no? Eso en general en español se compensa muy rápido, bastante rápido. Pero sí, de cuándo va un tilde, sí. Eso muchas veces se mantiene, pero hay muchos adultos que han generado estrategias. Se lo dan a alguien para revisar, buscan en un diccionario, buscan en internet, se fijan en el corrector de Google. O sea, hay muchas otras estrategias que pueden poner en juego y que hacen que no se note tanto como se notaría si los pones a escribir en un momento a otro y no pueden revisar, ¿no? Y te tienen que entregar el papel. En realidad generan esas estrategias compensatorias. Gracias. No, no. ¿Otras? ¿Qué opinión tenés acerca
acerca de la repetición, las formas de compensar que se puede tener en esto de esperar o buscar otras formas, o decir, bueno, no, está, este es el nivel esperado, esto es lo que había que hacer y ya está, hasta acá llegamos con esta parte, tiene que volver a otro nivel o estudiar en otro lado, lo que sea. A ver, yo creo que ahí, obviamente depende mucho de cada caso, pero para mí el proceso de pensamiento es, bueno, ¿qué gana este niño de tomar esta decisión? Si este niño va a repetir, ¿qué gana de la repetición? Y lo que puede ganar de la repetición, ¿realmente lo va a ayudar en aquello que es lo que le está dificultando? ¿O no? Si estamos hablando de un niño que le está yendo mal porque tiene muy baja fluidez lectora, tiene una dificultad específica en la lectura. Cursar de nuevo tercero. Pongamos tercero como ejemplo. ¿Qué tanto lo va a ayudar a lograr estos aprendizajes y a superar este obstáculo? ¿Creemos que va a tener que ese tiempo es el que necesita para compensar esa dificultad y poder acceder a otros conocimientos? ¿O creemos que no? Y hay veces que la respuesta es que sí, y hay veces que la respuesta es que no. Y hay veces que obviamente no sabemos, ¿no? Es una decisión a tomar y después uno ve lo que pasa, claramente. Pero me parece que el foco siempre es eso, ver qué puede ganar de repetir y qué puede ganar de avanzar, ¿no? Pero siempre es, ¿va a ganar algo de repetir o no va a ganar nada de repetir? Y ahí es cuando creo que uno decide lo mismo. ¿Qué va a ganar de ir a escuela especial? ¿Qué va a ganar de quedarse en escuela común? ¿Cuál sería la ganancia en un lado? ¿Cuál sería la ganancia en el otro? ¿Qué le da más beneficios? ¿Qué le genera menos consecuencias negativas? Y me parece que en eso va la decisión, que no creo que podamos adoptar una política universal, ¿no? Todo niño que tiene estas características repite. No. Capaz que hay un niño con dificultad específica en la lectura que repetir primero le viene bárbaro. Y entonces, bienvenido sea. Pero hay otros que le va a dar igual, o sea, que va a estar sentado en la silla pasando exactamente la misma situación, que ya pasó un año, con los mismos resultados, porque no va por eso que va a mejorar o no va a mejorar. Entonces creo que siempre va por ese lado. Sí soy una defensora de tratar de poner en juego todas las estrategias posibles para ayudar a ese niño. Entonces, si podemos hacer adecuaciones, si las podemos poner en juego, si podemos adaptar la propuesta, para mí, personalmente, bienvenido sea. Le estamos dando más posibilidades a ese niño de acceder a objetivos de aprendizaje que sean adecuados a lo que ese niño puede dar, ¿no? Porque depende muchísimo del caso, pero hay niños que los podríamos dejar repitiendo tercero para siempre y nunca llegarían al objetivo de tercero. No estamos hablando de niños con dificultades específicas de aprendizaje en general, estamos hablando de niños con discapacidades más severas. Puede cursar tercero la vida entera y muchos de los conocimientos de tercero capaz que nunca te los va a poder decir, nunca los va a poder reflejar. ¿Y qué gana ese niño de cursar tercero siempre y nunca avanzar? Nuevas habilidades es poco probable que las gane por ahí. Entonces, ¿y qué está perdiendo de no avanzar? Entonces, me parece que ahí va la decisión, ¿no? Específicamente, este niño en estas circunstancias, ¿qué gana de repetir? ¿Qué gana de avanzar? ¿Qué gana de ir a la escuela especial? ¿Qué gana de ir a una escuela de tiempo completo, a una de medio tiempo, o recibir esta ayuda, esta otra, lo que fuese? Lo mismo con las intervenciones, totalmente. ¿Qué gana este niño de ir a 5 profesionales en la semana? ¿Cuánto realmente aprovecha de cada uno? Totalmente de acuerdo. Siempre es el mismo caso. ¿Qué tanto gana? ¿Qué tanto pierde? ¿Vale la pena hacer todo al mismo tiempo? ¿Se puede? ¿O será mejor priorizar 2 áreas hoy, que avance, que consolide, y priorizar otras mañana, el año que viene o después? No son decisiones fáciles de tomar, porque nunca sabemos qué hubiese pasado si hubiésemos elegido la otra opción. Pero en la medida en que ponemos a este niño en esta circunstancia y qué será mejor, bueno, es la decisión que pudimos tomar con la información que estaba disponible y con lo que creímos que era mejor para ese niño, en esa familia, en ese contexto, en ese momento. ¿Sí? Porque es lo mismo. Nosotros podemos tener 2 niños con situaciones de aprendizaje idénticas, contextos familiares diferentes, y las sugerencias son diferentes. Porque hay familias que pueden sostener algunas sugerencias y hay otras familias que en ese momento no las pueden sostener. Entonces, hacer una sugerencia que la familia no puede sostener no me va a llevar a ningún lado. Entonces, también, no solo es ese niño, la escuela en la que va, en la familia en la que está, en el barrio en el que está, en los recursos que tiene disponibles,
hoy, mañana, los que tuvo, lo que ya recibió, lo que no recibió. Me parece que va todo eso en el combo a analizar, digamos. ¿Otras dudas, preguntas? No todos están en la misma página en cuanto a eso seguro. Hay estudios en relación a las dificultades de aprendizaje y el bilingüismo o un aprendizaje de la segunda lengua. Los niños con dificultades específicas de aprendizaje pueden aprender una segunda lengua. No hay nada a priori que nos diga no van a poder aprender una segunda lengua. Van a tener probablemente dificultades en la lectura, si las tienen en español, probablemente las vayan a tener en inglés también. ¿Van a leer más lento? Sí. ¿El inglés es más difícil por su estructura? Sí. ¿Entonces van a tener más obstáculos? Probablemente. Nadie dice que con lo que aprenden oralmente no les sea suficiente para seguir avanzando. Yo creo que ahí la respuesta es bastante parecida a la pregunta que hacía ella. Bueno, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Ese niño sufre la clase de inglés porque realmente no puede conectar una cosa con la otra? Bueno, esa es una situación. Otra situación es muy diferente, es ese niño en realidad sí le está costando leer en inglés, hace un montón de errores de ortografía en inglés, pero en realidad viene aprendiendo, disfruta, mira las películas y algo más o menos entiende con los subtítulos que están abajo, y algo va aprendiendo y escucha música en inglés y le gusta. Y esa es otra situación. Y en esos casos no habría razón por la cual decir que no haga una segunda lengua. Que puede ser inglés o puede ser cualquier otra, ¿no? El inglés es porque el caso es más frecuente en Uruguay, pero en realidad puede ser cualquier otra lengua. El tema es, ¿el niño realmente la está pasando mal? ¿Es tanto el esfuerzo que tiene que hacer y no logra ningún aprendizaje? Ahí me lo replanteo. Es el prejuicio antes de empezar. Yo tengo varios alumnos con dislexia que pedimos adecuaciones en los exámenes internacionales, que en este país es lo que más se busca. Y bueno, no logran llegar al final, pero logran muchas cosas. Pero tengo el prejuicio en el principio, ¿viste? Gente que te encontrás a veces, ay, ¿por qué menganito acá? Pero no, yo a mi hijo no lo voy a mandar. Y empiezan con ese prejuicio y ni siquiera prueban. Yo tengo niños que lo disfrutan muchísimo en la clase. Y bueno, cambiamos las tareas que se les dan o les doy más tiempo, lo trabajamos. Bueno, de vuelta, hay familias con las que directamente no lo llamás porque sabés qué respuesta vas a tener. Pero creo que existe mucho prejuicio, ¿no? En inglés, pobrecito, les vamos a mezclar las letras. Entonces me parece que el prejuicio dice que lo primero que les impide a los niños es aprender otras lenguas. Creo que ahí está bueno tomar lo que planteaba Ariel la otra vez, ¿no? Esto en cuánto afecta la autoestima del estudiante, ¿no? El hecho de que pueda lograr hacer algo, ya sea inglés, lo que sea, ¿no? Pero es esto, el tema de que no atente contra la autoestima, ¿no? Que tenga una cuestión de satisfacción, de logro, todo el esfuerzo que le dedica a eso, ¿no? Entonces eso ya te pone como en otro lugar. Entonces, bueno, mediar eso, tener también como esa barra ahí para medir que sí, que no. Sin duda, no hay investigación que demuestre en este momento no pueden aprender una segunda lengua. El tema es ese. ¿Cuál es el esfuerzo para el beneficio, ¿no? Relación costo-beneficio, como haríamos cualquiera de nosotros. ¿Qué tanto esfuerzo tengo que hacer yo para lograr este objetivo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y en base a eso decido si lo hago o no lo hago. Con los niños muchas veces no los dejamos decidir a ellos, pero sí tenemos que tener como esa misma lógica. Bueno, ¿cuál es el costo para este niño? ¿Cuál es el potencial beneficio? Si el costo no está siendo alto para sí mismo, entonces el beneficio puede ser enorme. Si el costo está siendo muy alto para él, a veces el beneficio no importa si es muy grande o no es muy grande porque el costo está siendo demasiado alto. ¿Sí? Entonces ahí es que decimos, bueno, capaz que mejor no o ahora no. Y después capaz que sí. Esas son decisiones que a veces tomamos también. Bueno, en este momento no es el momento para que haga esto. Pero en un futuro, cuando la primera lengua esté como más estabilizada, capaz que podemos hacer el esfuerzo y que aprenda la segunda lengua hasta el nivel que pueda aprenderla y las habilidades que pueda aprenderlas. ¿Otras dudas? ¿Preguntas? Por ejemplo, también referente a la música, de repente que hay niños que se adaptan más o se aprenden las notas, se necesitan un concierto y lo logran. Es que la diferencia que hay entre lo que se aprende en las escuelas, que es totalmente diferente a aprender una nota, a aprender números, ¿a qué nos lleva eso, por ejemplo, el niño?
necesidad de aprenderse un tema, un concierto, de presentarse. Es que en realidad los niños con dificultades específicas de aprendizaje no tienen problemas para aprender genéricos. Tienen problemas en una habilidad puntual. Entonces, ¿qué le cuesta al niño con dislexia? Poder asociar la letra con su sonido, cómo suenan todas juntas y hacer eso de manera fluida. Que no quiere decir que no pueda ser buenísimo en otras habilidades. Que puede o no. O sea, puede haber niños con dificultades específicas de aprendizaje que sean excelentes músicos y otros que claramente no lo sean. Pero no tendría por qué afectar sí o sí. Porque la habilidad escolar es bastante particular. O sea, hay muchos tipos de habilidades escolares, pero cada una tiene sus características particulares. Entonces, perfectamente el aprendizaje de las notas puede ir por otro lado, ¿sí? Y hay también un componente motivacional y emocional que también, sin duda, juega un rol. Es bastante más fácil hacer un esfuerzo por algo que realmente uno quiere aprender, le interesa, le gusta, que tener que hacer un esfuerzo por algo a lo que no le ve un significado. Que no quiere decir que no lo tenga, que el niño no se lo ve, ¿sí? Obviamente, ninguno de nosotros va a discutir que aprender a leer es importante. Pero el niño no necesariamente de 6 años ve la importancia de dedicarle horas y horas de práctica a aprender a leer. Y capaz que si le copa la música, sí le ve lo importante. Y ahí también hay un componente de mayor esfuerzo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.